Que nos vemos conduciendo un SEAT. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Es una marca española, contradicción. Mi padre lleva un SEAT 600, el primero que yo vi con mis propios ojos. O sea que es una marca de contradicción que al unirse al Valencia, ambas seguro que les esperan un futuro maravilloso. A todos nosotros. ¿Has hecho el amor alguna vez en un 600? Hombre, no, porque ya en mi época, y mira que ya es época, porque con mis 19 años recién cumplidos, pues no llegué a conocer ese... Pero todo puede ser posible y a lo mejor ahora como nos van a lo mejor a dar algún coche de estos, pues bueno, nunca se sabe, ¿eh? Siempre cualquier experiencia puede ser interesante. De mañana vuelve la liga, ¿no? El escudo te pega, ¿eh? ¿Cuál? ¿El escudo? Con el escudo te pega. Hombre, la verdad que igual el color no, pero sí que es cierto. Naranja con el escudo quedaría mejor. Mañana vuelve la liga. Sí. Ilusión, ¿no? Ganas de Mestalla otra vez con la Sí, gente. la verdad que bueno, ya hacía tiempo que esperábamos este momento, quizás más después de la victoria del primer partido. Yo creo que para nosotros es importante hacernos fuerte en casa, tener la sensación que tuvimos el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, de ser muy fuertes en casa y a partir de ahí conseguir los objetivos, ¿no? Que es intentar estar lo más arriba posible. El míster acaba de decir que es muy optimista con el equipo de este año, que está muy contento y que está convencido de que vais a cumplir los objetivos. Pues el míster dice eso, yo no voy a ser quien le contraríe, al contrario, a la redundancia, pues intentaremos reafirmar esa confianza que él deposita en nosotros a través de esas palabras y que ojalá pues sean muy fructíferas a lo largo de todo el año. O sea, dice Mou que entre el Madrid y Valencia no hay color, ¿no? Que el Madrid es muy superior al Valencia. De momento en marca de coches ya les llevamos una ventajita, ¿sabes? O sea que en eso, y Mou, bueno, pues Mou va a decir muchas cosas. Yo creo que para vosotros va a ser fuente de grandes inspiraciones periodísticas y titulares. Y después a nosotros la verdad que no nos van a afectar mucho, ¿no? Intentará hacer su trabajo, que en determinadas ocasiones distorsionar hacia el lado donde le interesa la realidad y nosotros lo único que podemos hacer es trabajar para acortar la distancia que fue grande el año pasado y ser una alternativa no solo nosotros sino otros equipos que seguro que vienen intentando hacer lo mismo, ¿no? César, empieza la Liga y también la Champions también. No sé si has hablado con SEAT, equipo de Champions también, con el Valencia Club de Fútbol. con Unai cuidado. sobre si tu titularidad aparte de Liga también va a ser Champions, Liga y Champions. Bueno, eso es lo de menos. Estamos aquí en un acto de coches y hablando de la Liga. De momento me doy por satisfecho con haber jugado el primer partido, estar entrenando y después ya lo que decía el entrenador, encantado. Si es de jugar ya sería, bueno, Vale, gracias increíble. a todos. Vale. Gracias a todos, máquina.